Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol, Primera Pedro 3. Desde el versículo 8. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tened buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. La última vez habíamos visto los deberes conyugales. El apóstol Pedro estaba explicando. Recuerden que esta carta dos cosas importantes para entender esta carta. Uno, está dirigido a personas que están expatriados, personas que no están en su tierra, que están viviendo tiempo difícil, que están siendo perseguidos, que están en una situación complicada. Entonces muchas veces vivir de esa manera hacía que no sea fácil seguirle a Dios. Es como que te daba ganas de renunciar o dejar todo o abandonar todo. Entonces en esa situación Pedro les está escribiendo. Él también está en la misma condición, apeligrando su vida. Él no sabe también si realmente mañana va a estar vivo o no. Esta era la situación en que se encontraba. Por eso, desde ese punto de vista, hay que analizar esta carta. Bueno. Entonces, lo primero que vemos acá que decía en el capítulo 3, cuando comenzamos, daba un ejemplo acerca de la obediencia de las mujeres, ¿no? Versículo 6 dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Dice, ustedes son hijas de Sara, ¿en qué situación? Si obedecen, si hacéis el bien, dice. Hoy en día la gente se hace llamar, soy hijo de Abraham, soy hija de Sara, soy descendiente de Dios, pero no se pregunta si está haciendo o no lo que dice la Escritura. ¿Obedece o no obedece la palabra de Dios? Sara le llamaba a su esposo Señor. ¿Qué representa eso? Él es mi dueño. Él es dueño de mi vida. Es igual que como nosotros le llamamos al Mesías Señor. Si realmente es dueño de nuestra vida, entonces nosotros vamos a hacer lo que Él dice. Eso es lo que la Biblia está enseñando. Ustedes cuando dicen, Señor, te damos gracias, Señor, ¿de verdad le están diciendo Señor o es un decir nomás para orar o para quedar bien ante las personas? Ustedes tienen que sacar la conclusión.
Entonces el que le llama Señor a su Mesías es porque Él es dueño de su vida. Bueno, después decía: vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, de la vida, para vuestras oraciones, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En el caso del marido, ¿qué le pedía? No muchas cosas, ¿no? A la esposa le pidió más. Al marido solamente le pedía que le cuide. Nada más. Ustedes solamente tienen que proteger, cuidar, como habrá a vaso más frágil, como algo más delicado que hay que tratar con mucho cuidado. ¿Para qué? Para que puedan ser oídas sus oraciones. Pues un esposo que no puede estar bien con su esposa, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, tampoco puede orarle bien a Dios. Tampoco puede realmente clamar a Dios. Es falso esa oración. Entonces, eso es el primero que tiene que ver, ese punto como esposo. Nada más eso, poquita cosa. Bueno, al final, versículo 8 dice: finalmente. ¿Qué quiere decir esto? Acá ya va para casado, casada, niño, joven, heredera, viejo, abuelo, viudo, viuda, todo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Tanto hombres, mujeres, casados, jóvenes, todos tengan un mismo sentir, un mismo sentimiento. ¿Por qué lo que no tenemos nosotros mismo sentimiento? Porque alguno tiene un pensamiento raro, son medio raros su carácter, su comportamiento. Nosotros muchas veces le culpamos nuestro carácter. No, pero pego ya gente hoy. Ese es Argel luego. Y puede ser, ¿no? Que algunos no hay que no tiene más remedio. Pero cuando Pedro está diciendo sed todo de un mismo sentir, se está refiriendo, si todos ustedes tienen un Señor, tienen un Espíritu, tienen una guía, automáticamente van a tener un mismo sentir. No van a estar procurando. El problema es que no tienen un mismo Señor, no tienen un mismo Espíritu y no tienen un mismo guía. Por eso hay diferentes sentimientos. Por eso cada uno tiene diferente manera de pensar. A uno le agrada el mundo, a uno quiere divertirse, a uno quiere servirle a Dios, va ahí, a uno quiere servirle bien a Dios. Cada uno hace de la manera que le agrada porque no tiene el mismo dueño. Entonces hay que analizar ese punto. Estamos viendo lo que Pedro está diciéndonos. Nosotros estamos viendo ese punto. Entonces, ¿cómo quiere que sea todos de un mismo sentir? Fíjense lo que dice ahí. Compasivos, traten de entenderle a otra persona. Traten de comprender por qué esa persona es así. Pero recuerden, no es que traten de que a ustedes se le comprenda. Nosotros entendemos esta palabra y jamás se comprende. No, nosotros no tenemos que esperar que otro nos comprenda. Nosotros tenemos que comprender a otro. Los que estamos creyendo en Dios, en la palabra, somos los que tenemos que comprender a otra persona. Jamás voy a usar esta palabra para justificarme. Ve, mira, acá el vino dice que en se comprende, Andena se comprende hoy. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Cuando uno utiliza la Biblia para su defensa personal, es como utilizar el taekwondo, el karate para atacar a la otra persona. ¿Se acuerdan cuando, no sé si algunos, bueno, ustedes nunca estudiaron, alguno que estudió, antes cuando uno iba a estudiar karate, taekwondo, kung fu y eso, siempre el profesor le decía, ¿cuándo hay ñañu pajanguaña de la pisabe? Esto no es para pegarle a tu amigo. Porque una vez le preguntaron a un ¿para qué vos venías a estudiar taekwondo, esta cosa? Porque quiero pegarle a uno de mis compañeros que siempre me hincha. Y cuando aprenda bien, voy a pegarle. No, era para eso. Era al contrario. Para poder controlarte. Para poder menos ser agresivo. Qué raro, ¿no? Estudiar artes marciales para no agredirle a nadie. Así era. Bueno, entonces eso es compasivo, ¿no? Vos también podés aceptar las debilidades de otro, los errores y defectos de otro. ¿Y cómo dice? Amándoos. Viene de amor, de ahava. ¿Qué quiere decir? Sirviéndose uno a otro, ayudándose uno a otro. ¿Qué otra cosa? Alabando a Dios uno a otro. ¿Qué más decía de amor?
congregándose unos a otros, reuniéndose. El tener amor, ser compasivo y amándose uno a otro es reunirse también. ¿Y qué tipo de amor dice aquí? Fraternalmente. De padre, entonces de madre, quiere decir un amor de pariente. El amor de pariente es muy fuerte, ¿no? Vos cuando ves que a uno de tu pariente, tu gente, le están haciendo algo, ¿te sentís mal o no? ¿Te molesta? ¿Sí o no? Ese amor, ¿con quién quiere? Pedro dice que tenemos que tener unos a otros, entre los hermanos. Así tiene que ser, para que demuestren realmente que están delante de Dios. Entonces, ese amor fraternal. Entonces, si tenemos que tener ese amor entre nosotros, hermanos, que tal vez no somos hermanos carnalmente, ¿cuánto más tendríamos que tener con nuestro pariente de verdad? Y muchas veces nosotros a nuestro propio pariente no queremos saber nada de ellos. ¿Sí o no? No queremos ni verle porque no nos hace caso. Muchas veces nuestro hermano, o nuestro tío, o nuestra abuela, o qué sé yo, porque alguna cosa mala me hizo, alguna maldición me tiró, yo ya le odio ya. Y tu pariente, no sé ni cuál se dice pariente en Baevo, que cuando hay hoy gente. ¿Sí o no? Muchas personas más odian a su pariente que a los que no son sus parientes. Eso es la verdad. Y la Biblia nos enseña. Si la Biblia dice, y justo, si Pedro da como ejemplo que entre hermanos tenemos que amarnos como a parientes cercanos, quiere decir que a nuestro pariente cercano nosotros naturalmente tenemos que amarle luego. ¿Sí o no? Peaje dice la Biblia. Entonces, por eso si tenemos hermanos, hermanas, carnales, tíos, abuelos, parientes, una llamadita de vez en cuando no estaría de más. Un mensajito de vez en cuando, ¿cómo están tíos? ¿Cómo les va aquí? Desde este lugar les saludo, espero que estén todos bien. No estaría de más. Claro, muchas veces uno dice, no, es que cuando yo me meto con mis parientes el problema no es. Por eso si tienen parientes que les causan mucho problema, no se junten demasiado con ellos, pero tampoco le ignoren demasiado. Eso no es correcto según la Biblia. La iglesia, la palabra, nunca enseñó esas cosas. De dejarle. Cuando en la Biblia dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, no se refiere a menospreciar a los parientes. Se refiere a que tus parientes no influyan para que vos abandones la creencia de la palabra. Que tus parientes no te influyan para que vos dejes el camino de Dios. A eso se refiere. Y muchas veces las personas entienden que, no, si yo sigo a Dios ya no tengo que saber nada de mi familia. Los fariseos enseñaban eso. Una vez que vos seguís a Dios, ya no necesitamos saber nada de tu familia. Pero Jesús ni Pedro enseñaban así. Al contrario. Bueno, entonces, fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Qué es amigables? Misericordiosos ya sabemos, ¿no? Darle oportunidad al otro. A pesar de que falló contigo, darle otra oportunidad. Cuando vos tenés un corazón de que, no, ese ya falló conmigo, ya no querés saber más nada de él, estás fallando delante de Dios. Esa es la verdad. No, pero ya fallamos. Una cosa es que le vuelva a confiar muchas cosas. Ya tenés que ser más despierto nomás. Pero vos no tenés que nunca dejar a la persona como hacerle entender. Yo no quiero saber más nada de vos. No tenés que hacerle entender eso. Tenés que ser un poco más despierto nomás. Si te engañó es porque fuiste torpe, tonto o no fuiste despierto. No te vamos a engañar la segunda vez. Yo sí tenés que saber controlar el ambiente. Antes decía el pastor Daniel, hermano, debe saber controlar el ambiente. Así siempre decía. Cuando se ponía todo desastre, nosotros éramos los culpables porque no sabíamos controlar el ambiente. Bueno, tenía razón. Cuando voy a empezar a madurar, a empezar a entender las cosas, no podemos permitir que hayan problemas por cositas insignificantes. Ni empezar a ignorar a las personas por cosas insignificantes. Mientras más ignoramos a la persona, más se da cuenta que somos de un nivel muy bajo espiritualmente. Mientras más por cualquier cosita no la habla más, no le hace más caso. Claro, diferente si esa persona no quiere saber más nada de vos, tampoco le insista, ¿no? No quiere hablarte, no quiere saber nada de vos y vos te vas a insistir. Pero en el caso de que vos mismo seas el que le está rechazando, ese es tu carga, tu culpa. Si la otra persona te abandona, te deja, bueno, no soy el culpable, no. De vez en cuando le envías un mensajito, un saludito, hasta ahí ya está bien. Eso es muy importante. Es misericordioso. Ahora, en amigable. ¿Cómo se entiende una persona que es amigable?
Parece que no conocen ese término. Creo que acá no hay nadie amigable, por eso, ¿de qué será? ¿Qué será que significa eso, no? Yo no conozco esa palabra, yo nunca escuché eso. Y la palabra lo dice todo, ¿no? Amigable, que hace amigos, que puede hacer amigos, que fácilmente puede tener un amigo. No solamente puede tener, quiere tener amigos. Ese es amigable. Cuando se dice, esa persona no es nada amigable, ¿qué están diciendo? Con él no puede hablar, él no quiere luego estar con nadie. Él quiere estar solo, no quiere que nadie le hable, nadie le moleste. No sé si en el colegio se dan cuenta, hay gente que está solo, alejado, no son nada amigables. Él le saluda, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Y cómo está el día? Bien, ¿no? Siempre te dice bien. Oh, sí. No. ¿Te gusta el colegio? Sí. ¿Te gusta el profesor? No. ¿Qué tal el recreo? Bien. Así nomás. Eso no es nada amigable, ¿no? Con esa persona ya no, con él no le gusta hablar. ¿Quién es amigable que puede charlar, conversar, sí, llegar ante un lindo lugar, que bien, y te vuelve a preguntar la misma, y a vos, ¿qué te parece? Y vos, ¿de dónde soy? Usted, así, eso se llama amigable. Entonces, según la Biblia, según el apóstol Pedro, ¿cómo tiene que ser una persona? ¿Argelado o amigable? Si está caminando conforme al corazón de Dios, tiene que ser amigable. Ahora la pregunta, pero ellos no son todos argelados. Yo le hablé y acabo nadie lo es amigable. Vos no tenés que esperar otra vez que la gente sea amigable con vos. ¿Qué tenés que hacer? Vos tenés que ser amigable. El problema es que uno siempre espera que los otros sean amigables. Entonces vos sos el bajo espiritual. Si vos esperás de otro, entonces vos sos el del nivel bajo. Quiere decir que el que viene y es amigable contigo, ese es tu superior. Y te está enseñando que vos estás a nivel muy bajo espiritualmente. Si otro es el que tiene misericordia de vos, entonces vos estás en nivel bajo. ¿Jesucristo tuvo misericordia de nosotros o no? Entonces, ¿cómo está su nivel de Él sobre nosotros? Sí o sí está alto. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros aprendemos de Él eso, hay personas que no le conocen, que no conocen la misericordia que Jesús tuvo hacia nosotros, pero nosotros sí. Entonces, nosotros experimentamos esa enseñanza y tenemos misericordia de otro, porque estamos aprendiendo. Y esa persona empieza a conocer, entonces, a través del amor que tuvo Jesús hacia nosotros, nosotros estamos transmitiendo el mismo amor y por eso empieza a conocer también. Y poco a poco él también va a pasar eso a otros. ¿Se acuerdan de la parábola del que debía 10.000 talentos? 10.000 talentos debía. Y él tenía que ir preso en la cárcel. No le quedaba otra. Pero el rey le perdonó toda su deuda. Y él encontró a otro su siervo que le debía 100 denarios. El cálculo de 10.000 talentos es más de 1.000 millones de dólares. Y el cálculo de 100 denarios no alcanza ni 5 millones de guaraníes. O sea, $1.000. Entonces, $1.000 él no le ahogaba y le metió en la cárcel. ¿Por qué? No aprendió el corazón de su Señor. Era bajo espiritualmente. Entonces, amigable también. Si una persona, vos te das cuenta que trata de hablarte, trata de hacer lo posible para ganar tu corazón, quiere decir que está en mejor nivel espiritual. Igual al contrario, vos te vas, te escondes, solamente querés estar detrás de un árbol o escondido, con tal de que nadie te vea, ahí ya se nota claramente, está muy bajo espiritualmente. Eso estamos hablando acá entre los entendidos en la materia. ¿Sí o no? Bueno, y bien, sigamos diciendo qué más dice Pedro. Pablo iba a decir. ¿Y cómo se aplica esto? Fíjense cómo se aplica. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No devuelvan mal por mal. Ahora, ¿qué es mal? Viene de maldad, de malo. Si alguien te hace algo contra la ley de Dios, contra lo que Dios dice que no hay que hacer, vos no le hagas lo mismo. Por eso, esta excusa que ustedes alguna vez van a hacer, ¿por qué le hiciste? Y si ustedes dan esta excusa, y él me hizo también, ahí ya, X, delante de Dios. Y él me hizo también, yo no le cobré lo mismo. Pedro está enseñando cómo quiere que actuemos. Por eso decía, desechando toda malicia en el capítulo 2, ¿no?
¿Se acuerdan? Desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Una vez que desechaste todas esas cosas, entonces ya no podés, por más que esta persona te hizo mal, ¿cómo tenés que devolverle vos según la Biblia? Con bien. ¿Sí? Ahí vos estás demostrando que está avanzando espiritualmente. Después, ni maldición por maldición. Ahora, definamos de una vez qué es maldición. A ver, mal por mal sabemos que se trata de alguna mala acción que hizo una persona en contra vos. Oñeva, inderejé, nemondá, de engaño, qué sé yo, cualquier cosa. No le devuelva con la misma cosa, con la misma moneda. Simplemente no le haga lo que él te hizo. No sea como él, no te rebaje a su nivel, como todos los dichos que se dicen, ¿no? Entonces, ¿pero qué es maldición por maldición? Cuando hablamos de maldición, ¿de qué se trata? Desearle que fracase esa persona. Esperar en el corazón que le vaya mal, porque él o ella piensa así de vos, vos pensás lo mismo. Ojalá que fracase tu negocio. Yo también te digo lo mismo, ojalá que fracase. Así. Pegan de ella. Pues. Si una persona te dice, ojalá que fracase, ¿qué le tenés que decir vos? Ojalá que vos prospere. Algo así, ¿no? Hacer chistoso su maldición. En serio. Y miren, ¿por qué dice? Atiendan muy bien este punto. Si usted, vamos a quedarnos aquí. ¿Por qué no tenés que devolver la maldición? Miren lo que dice ahí. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, dice. Nosotros fuimos llamados para heredar bendición. Y cuando ustedes se acuerdan de que fuimos llamados para heredar, heredad viene de propiedad. Quiere decir que nosotros vamos a recibir algo importante. Es como que vos estás discutiendo por, vamos a suponer que Josué y Jacobo, Josué le prestó 10,000 a Jacobo y Jacobo no puede devolverle y Josué le maldice, le tira toda la maldición a la vida y por haber. Se pelea hoy con la guarará, 10,000. Pero la abuela de Josué está a punto de dejarle una herencia de todo lo que tiene, más todo lo que pueda tener, y un banco, y un yate, y millones de dólares. Está a punto de darle. Cuadra su discusión que él está teniendo con Jacob por 10,000. ¿Y cuadra? Cualquiera que le diría, ¿cuál por lo visto? No hay cuaila o recibita. Por lo visto usted no entiende el poder que tiene lo que va a recibir. Por eso, por un 10,000 y yo yucata. En serio. Ustedes por una moneda de 100, por ejemplo, Samuel y Juan van a pelear por una moneda de 100. Dame mi 100, dame, no tía, dale, dice Juan, le da un tongo, le da. ¿Van a pelear? Ni Salomón no va a pelear por un 100. ¿Sí o no? ¿Por qué? Salomón va a decir, yo le voy a pedir a mi papá, no me va a dar un 10,000. Ya está, ya. O Samuel va a pensar, yo voy a pelear por un 100 y si yo en mi billetera tengo mucho más. Entonces cuando sabe que eso no vale nada, no va a hacer problema, no va a tirarle maldición a una persona. Cuando ustedes saben que lo que estamos por recibir es algo grande, no le vas a jamás desear el mal a nadie. Porque si a Chenyara, esa persona no logra tener esa heredad que vas a tener, pobrecito. Pero vos estás a punto de recibir algo importante. Y la Biblia dice las condiciones para recibir esta herencia. Por eso vamos a volver a Génesis. ¿Cuál era esa herencia? Arranquen con Génesis 12. Ya tendré que ni que ya perder la de herencia, tuya y teja. Herencia tuya. Dios le llamó un día a un hombre llamado Abraham y le dijo lo siguiente. Versículo 1. 12:1. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. En el lugar donde él estaba viviendo con su padre, él tenía negocio, él era próspero, era una ciudad que prosperaba. Pero por lo visto, la promesa que Dios le estaba dando a Abraham valía más
de lo que él tenía. Y él vio eso, y la Biblia dice que él vio. Él le mostró, vio. Después, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Acá dice, serás bendición. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que estén cerca de Abraham, por servirle o por quererle o por agradarse de Abraham, ya automáticamente van a recibir parte de la herencia. Así es. Después, y bueno, después sabemos ya qué pasó. Él hizo lo que Dios le dijo, salió. Ahora vamos a saltar al 17 para ver cuando Dios confirma esta bendición. ¿De qué se trata? Versículo 6, 17:6, Génesis 17:6. Dice así, 17:6 de Génesis. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Así dice. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia. Fíjense lo que dice ahí. Yo voy a ser tu Elohim, tu fuerza, tu poder y el de tu descendencia. Esa es la herencia. Esa es la bendición. Después de ti. Y versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad. Y ahí que dice, perpetua. ¿Qué es heredad perpetua? Para siempre. ¿Así dice o no? Yo te voy a dar a vos, Abraham, y a tu descendencia esta tierra como heredad perpetua. Y seré, el Dios de ellos. Dijo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Entonces, esa es la promesa que le está dando Dios a Abraham y a sus generaciones. Lo interesante acá que dicen en Hechos 7:5, vamos a buscar. Fíjense lo que Esteban entendió de este pacto. Esteban mencionó Hechos 7:5. Bueno, Hechos 7, el versículo 4, vamos a leer. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, dice, en la cual vosotros habitáis ahora. Eso está contando Esteban acá, mientras está defendiendo ante el Sanedrín. Después dice, versículo 5, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. No le dio nada, pero se lo prometió. Esto va a ser tuyo. Este territorio va a ser tuyo. ¿Cómo dice la Biblia que Abraham vivió en ese lugar? En Hebreos 11 dice, vivió como extranjero, dice. Él vivió como extranjero, pero ¿por qué no se preocupaba? Aunque todos los cananeos se sentían dueños, se sentían con el poder, él no se preocupaba, porque él sabía, ustedes siguen disfrutando de este lugar, pero el que va a heredar estas cosas seré yo y mi descendencia. Todos los que vengan de mí, ellos van a hacer lo que van a vivir para siempre acá. Ustedes momentáneamente disfruten ahí de su paganismo, de su idolatría, ustedes disfruten ahí de sus dioses. Pero el que va a vivir perpetuamente en esta tierra va a ser el que recibió la promesa. Entonces, cuando vos tenés esa bendición, ¿cómo vas a estar maldiciéndole a otra persona? ¿Cómo te vas a rebajar a ese nivel? No vas a poder. Cuando vos sabés lo que te prometió el dueño del mundo, el poderoso, no vas a estar echándole maldición a otra persona. Cuando vas a recibir tu herencia, caminar en calles de oro, según la Escritura, ¿cómo vas a estar sintiendo por otras personas celo o envidia o lo que sea? A menos que vos no tengas ninguna herencia. Ahí sí. Como vos solamente mirás en lo terrenal y lo carnal, entonces discutí por estas cosas. Por eso es hora de que uno empiece a mirar la herencia que Dios preparó para él. Bueno, entendemos, entonces bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Eso es
lo que nosotros estamos esperando. Amén. Bueno, ahora, ¿por qué? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Atiendan bien lo que dice ahí, esto es interesante. El que quiere amar la vida y ver días buenos. Cuando dice acá amar la vida, se refiere a este tiempo, a la vida que Dios te permitió antes de darte tu herencia. Si es que vos querés amar esta vida, que a vos te gusta esta vida, sentí que esto es algo bueno que Dios te dio, y yo creo que es algo bueno. Jamás nosotros podemos decir que esto es algo malo, por más que tengamos dificultades y situaciones, pero es la vida en que Dios nos dio para valorar nuestra herencia, para sentir cómo es importante lo que Él nos va a dar. Por eso nos dio esta vida. Quiere decir que mientras más dificultades, mientras más situaciones difíciles, más anhelamos esa herencia. Más nos agrada recibir. Pero fíjense que la gente que vive muy cómodamente, como el rico que era su problema, el rico y Lázaro, él vivía de banquete con esplendidez todos los días. ¿Él podía anhelar la herencia de Dios? No, a él no le interesaba. Los ricos de este mundo no le interesa las cosas de Dios porque ellos están saciándose con lo que el mundo le da. ¿Me entienden? Nosotros a medida que vivimos estamos esperando realmente recibir esa herencia. Entonces, pero si querés amar esta vida, si querés sentirte bien, ¿qué tenés que hacer? Refrená tu lengua de mal. Refrená tu lengua. Atendé lo que vas a decirle a otra persona. Atendé cómo vas a hablar con otra persona. Lo que vas a mencionarle. Lo que vas a sacar de tu boca. La Biblia dice que, ¿cómo es el corazón? Jeremías 17:9 dice, engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice. Entonces, si la Biblia nos aclara que mi corazón es engañoso y perverso, generalmente las cosas que salen de mi corazón son engaños y perversidades. Jesús mismo dijo, ¿no? Del corazón sale odio, homicidio, heredia. Entonces, una manera buena de refrenarle al corazón, de no hacer que el corazón diga todo lo que quiere decir, es cerrando la cortina. Se embotulan de cortina. Y mientras más cerrado tu cortina, menos tu corazón te va a contaminar. Porque hay cuando oírle en el corazón y ñañaja. Y hay cuando oírle andora y cojaila y pona. Es perverso. Pero cuando vos estás entendiendo el punto de vista de Dios, el corazón de Dios, vos le estás cambiando el estado a tu propio corazón y está haciendo lo que Dios quiere que haga, entonces está recibiendo el corazón de Dios. Y una de las cosas que Dios quiere que haga es eso que sentí que quiere decir, no diga. Quiere decirle demasiado a alguien que no te cae. ¿Sabes, Samuel? No me cae. Eres hetereizo, refrena tu lengua, no le diga. No le vaya a decir. O quiere decirle, vos sos así, sabes que tu carácter no me gusta, no le vaya a decir. Pero nosotros, no, eta. Y después de que decimos, va a ser la solución. Y va y ve. Pensamiento la tata curija ya es lo mismo que derramar alcohol. Una vez yo no sabía que entre alcohol y nafta había diferencia. El alcohol vos tirás y se prende. Pero una vez yo tiré así, nafta. Casi me quema. Menos mal que me vino un pequeño pensamiento después de que sea un poco diferente que el alcohol. Menos mal. Porque yo suelo hacer así el fuego. Ahí hago y tiro así el alcohol y ahí no se prende el alcohol. Pero la nafta explota. Así es, ¿no? Y yo tiré y fuego. Sentí casi que se quemó mi pestaña. Sí. Lo mismo. Cuando vos sabés que vas a decir algo que lo que va a hacer es incendiar, cállate nomás. ¿Sí o no? Silencio nomás. La Biblia dice o no. Entonces, ¿cómo va a ser tu vida? Vas a ver días buenos. No vas a tener problemas con nadie, no te vas a levantar con nadie. Déjale nomás a esa persona. Si no puede cambiar por sí mismo, déjale nomás. Claro, si hay una persona que es tu confianza y te pide, por favor, ayúdame, es diferente, ¿no? Bueno, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Recuerden que acá dice,
frene su lengua de mal. No vaya a usar tu lengua para hacerle daño a una persona. No vaya a usar tu boca para decir cosas que le dañen. Eso es refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Claro, todas las cosas que voy a hablar para dañar siempre es falsedad, es mentira. No vaya de tu boca a sacar mentiras. A eso se refiere. Apártate del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, ¿de dónde sacó Pedro toda esta frase del versículo 10 hasta el 12? Él no sacó de su cabeza. Él estaba sacando, de aquí dice Salmos 34:12, y pues vamos a mirar qué hay en Salmos 34:12. Los salmos fueron escritos por varias personas, ¿no? David, Salomón, Moisés, Asaf, los hijos de Coré, etc. No sé si hay etcétera, parece que ellos nomás lo escribieron, yo le metí etcétera ahí. No es que no hay más, ya dije todos los nombres. Bueno, entonces los salmos generalmente son escrituras que uno escribe cuando le tuvo una experiencia y quiere escribir algo para alabar y agradar a Dios. Es como un testimonio o una alabanza que vos querés escribir, y eso era lo que David hacía. Acá dice Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y él lo echó y se fue. ¿Se acuerdan de ese pasaje? David estaba siendo perseguido por Saúl y no sabía más dónde ir y se fue a la región de Gad, entre los filisteos. Y en la región de Gad era donde vivía anteriormente, ¿cómo se llamaba este gigante? Goliat. ¿Y qué había hecho David con Goliat? La había matado, ¿no? Entonces, imagínense, David fue el que le mató a Goliat, su ídolo máximo, su mero. Y ahora él se va ahí buscando asilo, porque ya en su país le estaban persiguiendo. Recuerden que ahora podemos entender por qué Pedro usa este texto, porque él está escribiendo la carta a gente también que está siendo perseguida por su fe, por creer en Dios. Justamente su mismo hermano le estaban persiguiendo. Entonces cuando eso el rey le llevan a David delante del rey de Gad, de los filisteos, y él que hace ahí se hace el loco. Esto está ahí en 1 Samuel 21:13. Él se hace el loco y dice, echa todo su baba así, arrastra la pared. Entonces le miran, dice así, este no es David, el gran David, el que mató a 10,000. Sí, por lo visto se volvió loco. Entonces el rey dice, yo tengo suficiente loco aquí en mi país, llévenle la casa, sáquenle, échenle por ahí. Como que ya está loco, no vale la pena ni matarle. Entonces así David se salva. Fíjense que David era inteligente también. Oñembo loco. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que él hizo esta acción y el rey, ¿qué es lo que normalmente el rey tendría que hacer? Este no es David, nuestro rey, mátenlo. Pero el rey tuvo un pensamiento, llévenle. Entonces, ¿él qué entendió? Dios me ayudó. En la peor situación que me encontraba, ya llegué al último destino, porque para hacerte loco, ya es porque ya llegaste a tu último estado de problemático, de problema, ya no sabes más qué vas a hacer, y Dios le ayudó igual. No es que soy David y pelearé, no, ahora no daba la condición para ser valiente, era la situación para hacerte loco nomás. Algunas veces hay que hacerse loquito nomás, pero Dios le ayudó igual que Abraham también, algunas veces también se hizo el hermano ahí de Sara, y igual Dios le ayudaba. Dios estaba con ellos en esa situación. Bueno, entonces, de haber sido librado de esa situación, o sea, una situación difícil que estaba entre la vida y la muerte, él escribe este salmo. Y vamos a ver qué dice. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a su nombre. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Fíjense lo que dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden.
Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en Él. Y ahí ya parece aparecer el libro de Pedro. Temed al Señor vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Eso está diciendo Pedro. Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Por qué dice esto David? Porque David podía haber usado estrategia y decir, ahora yo soy enemigo de Saúl y quiero hacer alianza contigo, y hablar mal de Saúl para quedar bien con el rey de Gad. Podía haber hecho eso, ¿no? Pero él no hizo eso. Él nunca habló mal de su rey. Siempre él defendía a su rey, a pesar de que el otro quería matarle. Apártate del mal, versículo 14, y haz el bien. Busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Shalom, donde no haya conflicto. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Qué es justo? Sadik, el que hace y vive conforme a la voluntad de Dios. Dios dice que está mirando la vida de ellos. Contrario, los ojos del Señor están en contra de los que hacen el mal. Acá dice, 16, la ira del Señor contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Así está escrito. Volvamos a Pedro. Esto es lo que estaba leyendo Pedro, ¿no? Se dan cuenta que él está buscando un texto que cuadre con los hermanos de ese tiempo, porque los hermanos le pueden decir, ¿cómo yo voy a tener paz en esta clase de situación? Me están persiguiendo, estoy en exilio, estoy en dificultades. No es fácil, pero a través de la palabra él puede entender. Bueno, vamos a esta última parte. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que podrá hacer daño? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Si ustedes padecen por causa de predicar, por causa de enseñar la palabra, según la Biblia son bienaventurados. Así que nunca se te ocurra decir, por causa de la iglesia soy así, por causa de que predico la palabra, vivo miserable. No, ese es bienaventurado. Ahora, si por causa de que abandonaste la iglesia y dejaste todo el camino de Dios te va bien, ese es malaventurado, según la Biblia. Versículo 14, más también, si alguna cosa padecéis por causa, eso ya leímos, sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Ya sabemos a quién se refiere, a los que le están persiguiendo a esta gente. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad preparados para presentar defensa con mansedumbre. ¿Qué quiere decir? Siempre tenés que estar listo para defender tu postura. Y acá sale un texto que yo no lo voy a leer ahora, pero ustedes pueden buscar, Isaías 8, 12, 13. ¿Por qué menciona ese texto como referencia? Porque esto era en el tiempo en que el profeta Isaías y el rey de esa época estaban siendo presionados para hacer alianza con Babilonia, no con Egipto, porque tenían miedo al rey de Asiria. Y Dios le había dicho, ustedes crean en la ley y el testimonio. Ustedes presenten la palabra, la escritura. Ustedes no confíen en acuerdos de hombres, en alianza humana, en mentalidad de hombre. De ahí también salía, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Quiere decir que vos tenés que defenderte en la palabra. Y defender la palabra, no defender posturas en contra de la palabra. Pero ¿cómo dice que tenés que defender? Con mansedumbre. No mandándole al infierno, no te vas al infierno, maldito pecador. No usando esa terminología vulgar y antibíblica. Cuando alguien te dice, maldito pecador, te vas al infierno, Satanás, ese no entendió nada de las cosas de Dios. Este está lejos de la palabra. Porque aquí estamos viendo cómo dice Pedro que tenés que defender tu postura, tu creencia, tu palabra, con mansedumbre. De la misma forma como Isaías en el capítulo 8, 12
Hablaba acerca de la ley y el testimonio. El que no es conforme a esto es porque no le ha amanecido. Quiere decir, el que contradice lo escrito por la Biblia, ni ahí te entender el corazón de Dios. No nace y tiene. Dente entender a pea. Vos nomás tenés que entender que él todavía no entendió nada. Por eso hablarle en parábolas. Así dice la Biblia. Sigamos. Versículo 16. Teniendo, y miren qué forma puede hacer eso. Buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué es que quiere que tenga? Buena conciencia. Y si nos alcanza el tiempo, ¿qué es tener buena conciencia? Por ejemplo, Pedro, si ustedes le encuentran así y él está hablando, hermanos, tengan buena conciencia. Conciencia quiere decir que tu pasado no te acusa o tu vida oculta no te acusa. Esa es buena conciencia. Y supongamos que le hablamos a Pedro. Pedro, su pasado le acusa mucho, ¿no? Él le negó a Jesús. Le maldijo a Jesús. Él, cuando Jesús enseñaba a amar al prójimo, cuando Jesús enseñaba a servir a los demás, un día él agarró y le cortó la oreja a un soldado romano o soldado de la guardia del templo. Él aprendió algo entonces de Jesús. ¿Cómo vas a agarrar un cuchillo y cortarle la oreja cuando alguien te está diciendo, ama a tu enemigo? Quiere decir que él, de conciencia, ¿cómo estaría? Cero. Él, después de que Jesús resucitó, se presentó, se fue otra vez a pescar. Ya, me casé en bebé. Ya, seré llave. Se fue. Cuando le mostraban, cuando le decían, tú parece que eres de ellos. No, yo no le conozco a ese tipo. No le conozco. 3 veces le preguntaban. Y la tercera vez él dijo, maldita sea ese nombre. ¿Cómo estaría la conciencia de Pedro? Terrible. Muy terrible. Muy duro. Como acusándole, ¿qué es lo que vas a decir si vos le negaste? Vos sos el peor de sus discípulos. Él enseñaba y vos ni creía. Él te decía, velen conmigo aunque sea una hora. Andea tu qué coronó, roncaba. Vos sos el peor de todos los discípulos que ha tenido el maestro. Y ahora nos quiere decir a nosotros, tengan buena conciencia. Por eso él está hablando de eso. Porque él entiende. Una de las cosas que va a hacer que ustedes no puedan predicar libremente, su conciencia le va a acusar. Ahora, ¿y cómo podemos tener después de tantas perversidades que hemos hecho, buena conciencia? ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Qué hizo Jesús, Yeshua, con Pedro? Le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí. A ver, otra vez. Pedro, ¿me amas? Sí. No, otra vez. Pedro, ¿me amas? No sé. Apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir? Él recibió el amor y la misericordia del Señor, de Jesús. Por eso podía servirle. Fue grandioso. Por eso podía tener la conciencia tranquila. Si era por él, si era por su conciencia, todos los días le iba a acusar. ¿Se acuerdan? En San Mateo, no quiero buscar ahora, San Mateo 27 sale Judas y Pedro. Pedro dice que se fue y lloró amargamente. ¿Qué entendió él? Soy lo peor. Pero Judas, ¿qué se fue y hizo? Se fue y se suicidó. ¿Qué significa? Él no esperó la misericordia de Jesús. Y uno puede pensar, ¿por qué él no esperó la misericordia de Jesús? ¿Por qué él no esperó que Jesús también tenga misericordia de él? Simplemente porque él no creía en Jesús. Para él era un hombre, un inocente que murió de balde. Nada más. Para mucha gente, Jesús, el que murió en la cruz, es uno más nomás. Por eso no tiene paz en su corazón. Por eso no puede ser libre de su mala conciencia. Porque no le busca. Y miren lo que dice acá. Teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en el Mesías. Quiere decir que antes de que vos conozcas al Mesías, antes de que Él te perdone, te dé su gracia,
vos andabas haciendo todas esas cosas, pero ahora ya cambió tu corazón, no vale más eso. No sé si me entienden. Todo lo que pasó antes de que Él te dé, no es que antes que le conociera, porque Pedro le conocía muy bien, 3 años le conoció, igual fue rebelde, sino en ese momento en que el Mesías le identificó como rebelde, como necio, y le dio su gracia. En ese momento Él empezó a tener buena conciencia, en Cristo Jesús. Podía caminar ya en Cristo Jesús. Miren lo que dice acá. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. ¿Qué quiere decir muertos en la carne? Esos mis deseos, mis pensamientos, mi idea. Cuando yo creí en Él, cuando yo acepté en Él, su misericordia se acabó para siempre. Y fíjense la manera que va a explicarnos, para que la gente esté entendiendo claramente, porque me imagino, yo estoy pensando así, que estamos en una situación muy difícil en la época de Pedro. ¿Cuánta gente habrá que habrá dicho, yo ya no puedo más, sé ya apente más, sé ya ande catúe, y tu Hugo, sé, yo me voy a entregar? ¿Cuánto habrá que habrá dicho así? Mucho, y eso le habrá acusado otra vez. ¿Cuántas veces habrá alguna persona, vos creés en Jesús? No creo. Ah, bueno, te salvamos entonces. Y se va otra vez por ahí. ¿Cómo estaría su conciencia? Maldito, le negaste. ¿Cómo estaría su mente? Entonces, esta palabra le puede dar otra vez aliento. Porque la misericordia de Dios, ¿hasta cuándo es según la Biblia? Para siempre. No tiene límite. Eso es lo que Pedro le está queriendo dar a esta persona. Fíjense que David, ¿qué hizo? Tuvo que hacerse loco para poder recibir la gracia y Dios le ayudó. Pero nunca negó en su corazón a su Salvador. Bueno, versículo 19 dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, versículo 18 decía, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Nosotros éramos los injustos, ¿no? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Mientras Jesús estaba en el sepulcro, creo yo, cuando Él estaba, hay un tiempo que en espíritu, dice la Biblia, Él fue a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Son esos que se habían rebelado contra Dios y que habían venido en la tierra ya en tiempo de Noé y habían corrompido la tierra con el propósito de frenar la llegada del Mesías. Porque Dios ya le había dicho, había profetizado ya que de la simiente de la mujer iba a nacer, quien le iba a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. Porque la serpiente, Satanás, iba a querer corromper la humanidad. Ese era su plan. Entonces, su objetivo era que no exista más una generación pura donde pueda venir el Mesías. Quería corromper y contaminar. No lo lograron. Porque Dios frenó, destruyó toda la tierra, tuvo que traer el diluvio para acabar con toda esa mezcla de seres extraños que hubo en esa época. Pero estos espíritus que estuvieron corrompiendo la tierra fueron encarcelados, dice. Fueron puestos presos en una prisión que no sabemos cómo será, pero bueno, que está en un abismo. Y según Apocalipsis, en el final de los tiempos, dice que ellos van a ser soltados para hacer desastre otra vez en la tierra. Un tiempo. Con mucha furia van a salir a destruir a todos los seres vivientes, como hicieron en esa época. Bueno, ¿para qué se fue Jesús a predicarle a ellos? ¿Qué se fue a enseñarles? Jesús se fue a mostrarle que Él es el resultado de la promesa que había dado Dios de que iba a venir una simiente que iba a derrotar a la simiente de la serpiente. Y que el plan que ellos tuvieron no se logró. Por eso Él se fue a demostrarle que yo triunfé, ustedes perdieron. Ustedes ya no tienen poder, porque yo ya llegué y cumplí el propósito de Dios desde la fundación del mundo, que era redimir los pecados de la humanidad. Entonces, una vez que Jesús hizo esas cosas, ya no hay ni fuerzas, ni poderes, ni nada que le pueda detener. Y eso se fue a demostrarle allá a esos espíritus.
¿Por qué le está explicando esto Pedro? ¿Por qué no está explicando? Recuerden que está en el contexto de estamos sufriendo, parece que no tengo esperanza, parece que Satanás me engañó, parece que yo soy un inútil, parece que yo caí. No, ellos ya perdieron, ellos ya no tienen poder sobre ustedes. Eso es lo que está queriendo explicar Pedro. Sigamos. Y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo, acá dice, desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y después dice el versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo acá? Por eso, para explicarle por la Biblia, le voy a leer en mi versión popular. Y van a ver cómo está clarito. Miren lo que dice ahí, versículo 20, 3:20. Dice así, estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba que con paciencia mientras se construía el arca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas. ¿Quién eran esos 8? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Fueron salvadas por medio del agua. ¿Y qué es esa agua? Dice. Y aquella agua representa el agua del bautismo. Acá la palabra bautismo en original dice purificación. Es el agua de la purificación. O sea, lo que estaba haciendo el diluvio en la tierra, que era purificando, haciendo que quede otra vez puro la tierra, porque estaba contaminada. ¿De qué? No solamente de cuerpos malignos, sino de espíritus diabólicos. Había espíritus que no es que Dios, quiero matar gente y va a matar, no. Él estaba librando. Si había alguna gente inocente, si hubiera alguna gente inocente que murió, no hay problema. Pero lo que Dios estaba acabando era con esos espíritus malignos que estaban destruyendo la humanidad. Así dice. Entonces estaba haciendo una purificación, por medio del cual somos ahora salvados, dice. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo. Fíjense, el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, dice. ¿Qué dice? Sino en pedirle a Dios una conciencia limpia y nos salva por la resurrección de Jesucristo. La comparación que está haciendo, lo que Dios estaba eliminando en el tiempo de Noé era el pecado, la suciedad, los espíritus diabólicos. Lo que Dios limpió con la muerte y resurrección de Jesús fue también la misma cosa. Nuestra conciencia quedó otra vez limpia y pura. Entonces, si nosotros entramos en Cristo, es igual que las 8 personas que entraron en el arca. Entonces, todo lo que había en nuestra vida, en nuestro pasado, todo lo inmundo, todos los espíritus diabólicos que nos rodeaban, quedaron sepultados y exterminados. Así está explicando Pedro. Vale, te voy a explicar eso, ¿entendés, agua? Entonces, cuando ustedes aceptaron al Mesías, cuando ustedes aceptaron a Jesús, ya no tienen por qué preocuparse por fuerzas que le empiezan a hablar cositas en la cabeza diciéndole, ¿de dónde es hijo de Dios? ¿De dónde Satanás? ¿De dónde demonio? ¿De dónde? No, esos fueron purificados ya. Ahora ellos están encarcelados allá. Quiere decir que en Yembotabú, ¿entienden? De creciente la Dios ella. Si no crees lo que dice la palabra, entonces vas a creer en esas fuerzas. Lo que quedaron, ¿qué fueron? ¿Qué son los que están circulando en el aire? Son esos espíritus de la mezcla que hubo entre hombres y mujeres, que no tienen, la verdad ellos no tienen fuerza, son insignificantes contra la palabra de Dios, contra lo que hizo Jesús. Por eso es que cuando Jesús vino, ellos se apoderaban de la gente, pero Jesús les decía, sal de aquí, y salían. Y ellos le decían, te conocemos, sabemos quién eres. Y ellos le decían, no nos atormente antes de tiempo, porque ellos saben cuál es su tiempo. Quiere decir que cuando vos te conectás a Jesús, a Yeshua, a la palabra, al Evangelio, a la buena conciencia, estos espíritus no tienen poder sobre tu vida. Cuando no, te manejan y te controlan. Así simplemente.
Bueno, este versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Dónde está Yeshua HaMashiach? En el cielo, al costado de su Padre, y dice que a él están sujetos, ¿quiénes? Ángeles, autoridades y potestades. Esta palabra potestades se refiere a fuerzas. Cualquiera sea la fuerza, negativa o positiva, él tiene control sobre esos. Él gobierna estas fuerzas. Hablar esta carta en esta situación en que vivían la gente en esa época era de mucho consuelo. Y creo que en esta época también. Recuerden que esto era preparándose para la gran tribulación. Si una persona no está preparado para los conflictos, para la aflicción, para las desgracias, fácilmente se va a rendir. Uno puede almacenar esta fortaleza aprendiendo y estudiando la Biblia constantemente. Mientras menos vos estudias con sinceridad la Biblia, menos vas a estar preparado para entender qué es lo que está ocurriendo.